Vamos a analizar dos aspectos que son de crucial importancia en la salud financiera de las compañías. Uno es el concepto de liquidez y el otro es el concepto de solvencia. La liquidez es profundamente importante porque permite el oxígeno a las compañías para poder operar. Pero ¿qué representa realmente la liquidez? ¿O en qué consiste la liquidez? La liquidez es una capacidad, es la capacidad de poder convertir activos en efectivo, qué tan rápido lo podemos hacer, qué tan seguro lo podemos hacer sin perder valor. Y entonces, claro, lo más líquido es el efectivo puro, pero existen activos que pueden ser fácilmente convertibles en componentes líquidos para poder cumplir las obligaciones. La liquidez entonces queda definida como la capacidad de convertir activos en efectivo para poder cumplir o hacer frente a obligaciones de corto plazo. Esa es la liquidez. En cambio, la solvencia tiene que ver con la capacidad que existe de las compañías para poder convertir activos en flujos o en efectivo, pero para cumplir las obligaciones de mediano y largo plazo, en particular las de largo. Eso le da solvencia y estabilidad a una compañía. Entonces la solvencia tiene que ver con la capacidad para hacer frente a obligaciones de largo plazo y la liquidez tiene que ver con hacer frente a obligaciones de corto plazo. En esencia, aquí el eje consiste en qué tan rápido o de manera qué tan segura podemos convertir en efectivo esos activos, de manera que podamos disponer de los fondos suficientes para poder hacer frente a las obligaciones que se tienen. En términos generales, esta capacidad no todas las compañías la desarrollan en igual magnitud. Existen muchos aceleradores para poder tener mayor liquidez en las compañías. Y esos aceleradores tienen que ver con la velocidad con la cual podemos hacer cobranza y la velocidad con la cual podemos programar pagos a los acreedores. Y entonces, en la medida en que podamos tener ciclos que permitan el flujo de efectivo de manera correcta y consistente, vamos a poder tener la liquidez del caso y el oxígeno para poder hacer que el motor que genera beneficios, que en este caso es la generación de utilidades propia del modelo de negocio, pueda tener el oxígeno suficiente para hacer la diferencia y poder tener una compañía estable y financieramente sana. Esa capacidad también está referida a determinados mercados. En el mercado de valores, por ejemplo, se considera que las acciones son acciones líquidas en la medida en que puedan ser materializadas en efectivo. Es decir, uno podría decir de mi cartera de acciones, claro, es bastante líquida porque en 2 días yo puedo hacer la operación de venta y tener en 2 días el fondo en mi cuenta. Pero eso no es tan cierto si la acción de por sí no es líquida. Entonces, el concepto de liquidez en el caso de las acciones es un concepto que tiene que ver con la frecuencia de negociación. Si una acción tiene una mayor frecuencia de negociación en una base medida en base de días de negociación efectiva de esa acción comparados a los días en los que opera la rueda de bolsa, en una base de tiempo, pues esas acciones son más líquidas que otras que no tienen una frecuencia de negociación efectiva. Entonces esas acciones serán menos líquidas. Entonces costará mucho convertirlas en efectivo. Entonces también es cierto que existen acciones más líquidas que otras en el mercado. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, no solamente los saldos en bancos, las cuentas por cobrar, qué tan rápido podrían materializarse y convertirse en efectivo, los instrumentos comerciales que puedan ser convertidos en efectivo y las acciones de mayor liquidez que puedan ser convertidas en efectivo seguro, siempre pensando en no perder valor, siempre pensando en obtener el flujo necesario para poder financiar las operaciones de la compañía, hacer frente a las obligaciones de corto en el caso de la liquidez, y la solvencia te la da esa posibilidad de tener los activos suficientes, los bienes suficientes que permitan hacer frente a todas las obligaciones de largo plazo a las cuales la compañía se compromete para poder resolver los temas de efectivo. Esa es la diferencia entre liquidez y solvencia y esa es la manera como se usan y tienen que ver con esta línea temporal. Sin embargo, la capacidad de convertir en líquido, la capacidad de convertir en efectivo los activos se vuelve súper importante y concentra buena parte del tiempo de gerencia para poder pensar
cómo estos activos podrían tener esa facilidad de conversión en el proceso en la medida en que tengan valor. Entonces las gerencias financieras tienen esto muy presente y siempre con sus agentes proveedores de flujos pues hay una correlación para mantener la liquidez de la compañía. Esto es más allá del concepto contable de liquidez conceptuada como activo corriente menos pasivo corriente. O sea, más allá del concepto contable, en la práctica lo que se necesita es una facilidad de convertir los activos en efectivo, siempre y cuando esto sea necesario para hacer frente a obligaciones. Si están sostenidas las obligaciones de corto, pues esa es la gestión de la liquidez. Y si se trata de mantener la espalda para largo, pues esa te da la solvencia de las compañías. Ese es el concepto que hay que interiorizar en los gerentes financieros y en las gerencias de las compañías que operan en el mercado.